Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos, ¿cómo están una semana más? Gracias por estar ahí y en nuestras redes sociales en Punto de Encuentro TV Show. Y como ven, seguimos en nuestra casa, estamos fuera del estudio de Alma Visión y no llevamos mascarillas, Daniel. Pues no, la verdad es que ha habido gente que ha dicho qué irresponsables, qué cerca están el uno del otro sin llevar mascarillas. Sí, mis queridos amigos, somos marido y mujer, grabamos desde casa, así que me van a permitir. Si ustedes, estando en casa, llevan mascarillas para tratar a su pareja, pues ¿qué le vamos a decir? Así es, el doctor Daniel Beltrán y yo compartimos casa, niña y gato. Así es que, bueno, en estas condiciones no es necesario llevar mascarilla, ¿no? Pero seguimos hablando de cosas importantes que tenemos que saber acerca del COVID-19 y esta semana vamos a hablar de vacunas, ¿verdad, Dani? Así es, vamos a hablar de las vacunas que hay, de cuánto tiempo tardarían en llegar y cómo realmente son la solución mejor, definitiva, contra esta pandemia. Yo no sé cuál es la solución contra esta pandemia. Ya son muchos meses aquí metidos en casa, pero bueno, vamos a empezar con una frase de Immanuel Kant que dice así: se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Y lo cierto es que el COVID-19 no sé bien si está midiendo nuestra inteligencia o nuestra capacidad de aguantar. El caso es que este virus ha puesto en examen, ha examinado a todos los países, a toda la sociedad mundial, y está claro que algunos de nuestros países pues no están dando el resultado positivo que esperábamos, ¿verdad, Daniel? Sí, la verdad es que lo que está poniendo en tela de juicio es muchas veces incluso nuestros sistemas políticos o democráticos, y también yo creo que socialmente lo que está poniendo de manifiesto es el egoísmo de nuestras sociedades. Sí, bueno, tenemos que pasar por situaciones así para poderlo medir, ¿verdad? Uh-huh. Pero como decía Kant, ¿no? Hay una palabra que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que es la incertidumbre. Y está claro que el COVID-19 está plantando un cierto grado de incertidumbre tanto a nivel individual como a nivel social, ¿no? Y el caso es que no hay nada seguro en esta vida y la sociedad actual, bueno, pues sobrevalora la seguridad. Así es. Y este virus, bueno, pues está midiendo la capacidad de resiliencia social. Pero Nietzsche dijo que lo que no nos mata nos hace más fuertes. No es que vayamos a utilizar a Nietzsche mucho, pero bueno, sí. No, pero hombre, aquí hablamos de todos un poco, ¿no? Y el caso es que, ¿tú crees, Daniel, que esta crisis está fortaleciendo a alguien? No. Y dejémonos de rollitos estos de autoayuda y este rollo que hay de buenismo y de vamos a aplicar estas frases rimbombantes y demás. No. Realmente esta crisis lo que está haciendo, por lo menos en los países que yo conozco, en Estados Unidos, en España, está dividiendo la población. Está dividiendo la población y yo creo que está golpeando duro a lo que es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Eso es positivo en cuanto nos demuestra que no somos tan buenos como pensábamos que éramos, ¿de acuerdo? Pero también, por lo menos lo que es a corto plazo, lo que hace es hacer temblar los cimientos de nuestra moral. Pues yo no sé lo que está haciendo temblar, pero el caso es que, mira, no todos están de acuerdo con lo que tú dices, porque hay algunos que piensan que, bueno, pues que a lo mejor los chinos sí que están tomando partido del COVID-19, otros piensan que a lo mejor... Partido, sí. Bueno, pues son los magnates de las redes sociales, y no digo nombres para que no nos tumben el programa. O Mr. Z. O las compañías de tienda Por cierto, online, ¿no? déjame saludar. Zuckerberg, tío, ¿cómo estás? Un saludo, sé que nos sigues. O a lo mejor sí que, bueno, pues están tomando partido de todo esto algunos líderes políticos, independientemente de la casta o el color. El caso es que no cabe duda que esta pandemia está sacudiéndonos, como tú bien has dicho, Daniel, a todos los niveles, no solo en cuestiones sanitarias. Y bueno, todos estamos viendo que este ambiente, este es el marco perfecto para la proliferación de bulos, de fake news y de las famosas teorías conspirativas. Y precisamente como hoy vamos a hablar... Yo creo que fue mi vecino. ¿El qué? El que mató a Kennedy. A buenas horas. Sí, lo descubres. Sí. No vamos a hablar de Kennedy, vamos a hablar del COVID-19, que todavía hay mucha conspiración detrás de él. Pero bueno,
¿Qué pasa con las vacunas? Porque como vamos a estar hablando de las vacunas, todos sabemos que, bueno, pues este tratamiento que es necesario para erradicar esta pandemia, ¿no? Bueno, pues está siendo objeto de, bueno, pues de amoríos y desamores. Y vamos a hablar un poquito, antes de hablar en concreto de las teorías conspirativas, las vacunas y más en general acerca de las vacunas. ¿Qué son las teorías conspirativas? ¿Te parece, Dani? Muy bien, perfecto. Pues fíjate que pensamos que aquí los ciudadanos del mundo del siglo XXI somos los más adelantados, los más inteligentes, como ya hablamos en unos programas anteriores. Pero fíjense que esto de las teorías conspirativas no es nada nuevo. Existe desde que el mundo existe. Y precisamente en tiempos, sobre todo de enfermedades o de epidemias o de pandemias, pues abundan las teorías de conspiración, la malinformación o la propaganda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos desesperados por entender por qué pasan las cosas. Y como no sabemos lidiar con claro, la incertidumbre, necesitamos a alguien en quien volcar nuestras. Pues no te adelantes porque miedos. por ahí va la historia. El caso es que todos intentamos ver la causa o echarle la culpa a algo o a alguien, en este caso el COVID-19. Pero fíjate, por ejemplo, con la peste bubónica, allá en el siglo XIV, en Europa, bueno, pues no sabían de dónde venía. Y entonces empezaron a decir que posiblemente, bueno, pues era de unos envenenamientos de unos pozos. Y acto seguido ya sabían quiénes eran los que habían producido. ¿A quiénes culparon? Claro, esos envenenamientos. Ellos mismos decían que eran los judíos con un plan diabólico para dominar al mundo. ¿A qué te suena, Daniel? Bueno, a mí me suena, aparte de lo que hay ahora mismo con Soros, que por cierto es de ascendencia judía, me suena al nacionalsocialismo alemán del siglo pasado, en que la Alemania nazi culpó a la población judía de Alemania la responsabilizó de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Y es este periodo entre guerras donde la frustración social, hay un líder político que es Adolf Hitler, que vuelca toda esta frustración en un enemigo de todo el pueblo, como después ya sabemos que lo hizo en el pueblo judío y sabemos cómo terminó aquello, ¿no? Claro. Y hablando de alemanes, tú sabes que también en la gripe española de 1918, pues muchos contemporáneos de dicha enfermedad dijeron que había sido un arma que había sido creada por el ejército alemán, ¿no? Entonces siempre, en todas las épocas, detrás de una desgracia siempre ha habido una teoría conspirativa. Hay algunas teorías conspirativas que han sido verdaderas, que después ha demostrado que ha sido verdad. Sí, pero el caso del H1N1 de la gripe española de 1916 del 19, que por cierto se originó en Francia, no fueron los alemanes. Así es. El caso es que, bueno, pues estas creencias de conspiración se definen normalmente como las suposiciones que un grupo de actores cumple en un acuerdo secreto para perseguir objetivos que son ampliamente vistos como malévolos. Y dichas teorías de conspiración a menudo implican a grupos poderosos como instituciones gubernamentales, a ramas importantes de la industria, como la industria farmacéutica, o a grupos étnicos con estereotipos negativos, como es el caso de los judíos musulmanes, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué estas teorías conspirativas se creen de una manera tan rápida y casi... ¿Por qué hay tanta...? O sea, es que lo ves en Facebook. Si es que parece que la mitad de los cristianos está haciendo posts sobre Soros, las torres 5G, Bill Gates... Y yo qué sé, todo esto, en vez de estar hablando sobre lo que es el virus o qué es lo que debemos hacer. Claro, porque ahora mismo nosotros hacemos un post hablando sobre la vacuna y sobre los nuevos avances científicos y, bueno, pues a alguien se interesa. Pero si de repente haces un post diciendo que es Bill Gates con el famoso microchip y la vacuna, pues ahí tienes millones y se hace un trending. Entonces... alguno puede pensar que son algún tipo de síntomas delirantes solamente compartidos por personas o por individuos con algún tipo de paranoia, ¿no? De algún tipo de desorden mental, desorden mental, pero lejos de ello, estas teorías conspirativas se han convertido en
en un auténtico fenómeno de masas. Y algunos autores pues, se han referido a ellas con el término más técnico de cognición social paranoide. Interesante, ¿verdad, Daniel? Suena complicado. Suena complicado y además es súper interesante. Pero fíjate que en un estudio publicado en el 2013 en el European Journal of Social Psychology, Brian y Justman han analizado algunos de los factores que podrían estar asociados con la creencia de las teorías de la conspiración. Y a que, no voy a hablar de todos, pero a que tú no sabes, Daniel, cuáles son los 4 principales factores que hacen que una persona pues tienda a creer en este tipo de teorías. Supón. Pues que falta de inteligencia. Hombre, no te pases. Porque hay gente inteligente que cree en este tipo de teorías, ¿no? No me mires con esos ojos. Oye, yo creo en algunas. Te tengo que confesar. Pero bueno, independientemente, ya hablaremos luego de lo de Kennedy. Pero el caso es que los principales, o 4 de los principales factores son: 1, la capacidad de percepción de la persona. Sobre todo si es una persona que tiende a creer en lo sobrenatural o en lo espiritual, tiene mayor tendencia a creer en este tipo de conspiraciones. No es igual la percepción de una persona racional o lógica a una persona, bueno, pues que es más ilógica y más espiritual. No me mires. Sí, no, pero es muy interesante porque a veces pensamos en la espiritualidad como algo espiritual, ¿no? Pero también es cierto que hay personas que somos más analíticas, más pragmáticas, y personas que son más no son tan lógicas, lo cual no está mal. O sea, ambos ámbitos de la persona son muy importantes, ¿no? Sí, Tener no un está balance mal, entre lo que es la utilización de la lógica y también de lo que es el aspecto más de proyección, ¿no? Más, llamaremos más espiritual, ¿no? Pero sí. Bueno, pero tú eres una persona espiritual, pero eres muy racional. Y yo soy una persona espiritual, pero yo soy mucho más inteligente que yo. No sé, más fantasiosa, por así decirlo, ¿no? Tampoco el grado de espiritualidad va medido con el grado de percepción, también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero sí, el grado de percepción es diferente en cada uno. Tú puedes percibir una realidad de una forma diferente a como yo la percibo. 2, obviamente el grado de educación, ¿no? A mayor educación, menos posibilidades de que la persona crea en teorías conspirativas. Claro, si le cuentas una teoría conspirativa que no tiene base en la realidad, porque la mayor parte, o sea, en sí no tienen base y vienen de transgiversar una serie de datos, si la persona no conoce los datos, no tiene un buen nivel cultural, pues en nada que le unes los datos que no tienen mucho peso, se lo cree, los entiende como evidencia, mientras que una persona que tiene más conocimiento puede contrastarlos y él mismo decir, oye, esto no es real, esto no casa con lo que conocemos del tema. Claro, por ejemplo, el tema de la vacuna y Bill Gates y el microchip, si me lo cuentan a mí, que no tengo ni idea de vacunas, bueno, pero si se lo cuentan a Daniel, que es experto en microbiología, pues obviamente va a tener su recelo, ¿no? Mis opiniones, sí. 3, la incertidumbre. Cuando vivimos en tiempos de incertidumbre, aumenta, ¿no? Se dispara la necesidad de la persona de creer en este tipo de teorías, ¿no? Y 4, la duda sobre la moralidad de los agentes y si encima además el proceder de algunos de ellos, los protagonistas de estas teorías conspirativas, pues no son muy buenos o son éticamente reprobables, pues lo más probable es que de ahí salga una buena teoría conspirativa. Claro, y ahí tienes también la subjetividad y que tú llegas y alguien que te quede muy mal es al que le vas a echar la culpa. Si está pasando algo, vas a echar la culpa en la persona que está en el partido político contrario. Lo hemos visto, por ejemplo, que me perdonen, pero en la pasada legislatura, en que cualquier cosa era culpa de Obama. ¿No? Esto todo era culpa de Obama, todo estaba Obama detrás de todo lo malo, y ahora se le ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Claro. Pero bueno, venga, vamos a empezar a desmontar la teoría conspirativa que se ha levantado en contra de la vacuna. Todos sabemos que, bueno, pues en las redes sociales han corrido las noticias de que Bill Gates pues va a hacer obligatorio el ponerse la vacuna del COVID-19, sobre todo si la saca él. Y encima, no solo con la vacuna, sino que viene acompañado de un microchip. Dani, no te está saliendo humo por la cabeza. No, estoy pensando. Pero ya. es que encima los más osados, nos quieren contar la aventura de que incluso va a insertar el microchip dentro de la vacuna. Así es que, por favor, acláranos, Daniel, si todo esto es viable, todo esto es posible, si la vacuna es tan mala como nos la pintan.
Parte desde el principio, Daniel. Sí, vamos a ver. Lo primero, creo que en esta percepción hay algo que es una falta de conocimiento de la realidad. Ninguna persona puede imponer al gobierno de Estados Unidos lo que tiene que hacer. Uno, en nuestro país esto no va a pasar. ¿De acuerdo? Y esto de que Bill Gates va a decidir, Bill Gates no tiene voz ni voto en el gobierno de Estados Unidos. Bill Gates es el director de una fundación que es el Bill and Melinda Gates, que es una fundación que ha puesto mucho dinero en una serie de proyectos. Entre ellos, el que llegue la sanidad al tercer mundo. ¿De acuerdo? Ese es el motivo principal de la fundación Bill Gates y Melinda Gates durante años. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de este proyecto hay varios aspectos que ellos han tocado y que la gente que ha estado ideando esta conspiración ha unido en un solo argumento. El primero es sobre los microchips. Él dijo, básicamente, una cosa que dicen es que él quiere diezmar la población mundial, ¿no? Y él realmente nunca ha dicho que él quiera diezmar la población mundial. Lo único que dijo en unas declaraciones es que las poblaciones más avanzadas son poblaciones que tienen menos descendencia. Es todo lo que dijo. Otra cosa, él forma parte de un grupo o de una organización que se llama ID 2020, que está tratando mucho sobre los temas de identidad personal. Y se refieren básicamente a la identificación personal de cada uno. Y se fundamentan en dos ámbitos diferentes. Por un lado, todos sabemos que es muy fácil que a una persona le sustraiga la identidad y la utilicen. Ellos abogan porque cada uno tengamos una forma muy personal de identidad que sobre todo tiene que ver con la biométrica. Por ejemplo, que te tomen la huella digital y una fotografía de iris. Estas dos combinadas, no hay nadie en el mundo que vaya a tener los mismos datos biométricos, con lo cual simplemente sin llevar ningún tipo de identificación, y en ningún momento no hay ningún proyecto, por lo menos que yo sepa, en esta organización en que hablen de insertar microchips. ¿De acuerdo? Esto aparte también lo dan dentro de lo que es a nivel mundial, de que hay muchas personas, refugiados que van de un país a otro y no se sabe quiénes son, de dónde vienen. Y hay mucha gente que que va de un país a otro, no lleva papeles. ¿De acuerdo? Esto lo sabemos, por ejemplo, en el caso de emigrantes subsaharianos que llegan a Europa, ¿verdad? Llevan sin ningún tipo de documentación y no sabes de qué país vienen, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías ayudaría a saber quién es quién. Y hay muchos países donde no tienen la tecnología para tener una identificación y es bueno que tengan una identificación, entre otras cosas, por motivos de salud, sanitarios, saber si se han puesto la vacuna o no. Dentro de esto de que las personas que reciben una vacuna por ejemplo, países de África tengan una forma de identificarla, es algo muy importante sanitariamente. Claro, cuando empiezan a unir los puntos, la gente pues saca las cosas de contexto. Lo que sí es una publicación publicada a final del año pasado, hace unos meses, en las cuales se hablaba de, junto con una vacuna, que dentro de la vacuna hubiera algún tipo como una especie de colorante, ¿vale? Que no lo ves, pero que después pudieras verlo con un sensor. Eso no sería una identificación, lo único sería una persona que la han vacunado, pues como un sello de que la han vacunado. Uh-huh. ¿De acuerdo? Esto se une a lo que Bill Gates ha dicho y en esto sí que estoy totalmente de acuerdo con él, y es que las personas se tienen que vacunar. La verdadera forma en que podemos parar esta pandemia es a través de la vacunación, de la inmunidad, porque lo que hace la vacuna es dar inmunidad. Hay mucha gente que ha dicho que es que en la vacuna van no sé qué cosas y el microchip, eso es totalmente total y absolutamente falso. ¿Es posible que se pueda insertar un microchip en un líquido? No existe la tecnología actual para hacerlo. Okay. ¿De acuerdo? Vemos el caso de Suecia, donde sí que han insertado para identificación bajo la piel un microchip, pero es un microchip que sí, pero no lo puedes inyectar. Ya hemos hablado del transhumanismo, de cómo este sistema de microchip ya está implantado. Podemos empezar a pensar que es lo que quiere hacer Bill Gates, pero no hay nada en lo que él está diciendo que suponga que él vaya a hacer esto. Aparte, esto tiene que pasar por una serie de regulación. Nadie en Estados Unidos se va a dejar insertar un microchip. Bueno, si hay problemas, sí, ¿no? Si cuando utilizábamos las gafas de Google las quitaron del mercado porque te intrometías en la intimidad de la persona. Te quiero decir, imagínate un microchip, o sea, seamos serios, ¿de acuerdo? Entonces, pero es necesario saber quién se vacuna y quién no se vacuna. Porque claro, si llega una persona como ahora de Estados Unidos, que en California, que somos más, o de Brasil, o de Madrid, y va a un país donde no hay Alaska, ¿no? Uh-huh. Que vamos el mes que viene, íbamos de crucero a Alaska de nuestro aniversario de boda y no podemos ir ya. Pero imagínate en Alaska que no hay casos y van a dejar que la gente entre. Entonces, que lleven algún tipo de cartilla de que han sido vacunados, como las que tienen nuestros hijos, las que tenemos nosotros cuando éramos pequeños. Pero oye, Daniel, cuéntanos, ¿qué es una vacuna?
Danos información acerca de esto que actualmente es súper importante, ¿no? Sí, bueno, lo que es la vacuna lo que hace es imitar nuestro sistema inmunológico para darnos inmunidad frente a un virus. ¿De acuerdo? Básicamente, cuando una persona se infecta por un virus, tu organismo reacciona y genera una respuesta inmune que guarda una memoria, ya a través de anticuerpos y a través de linfocitos que son capaces de reconocer de forma específica componentes de este virus. ¿Qué se hace con una vacuna? Lo que se hace con una vacuna, por lo general, es o se mata el virus y se inyecta el virus, o se producen partes o proteínas del virus de forma independiente, sin que inyectes el virus, e inyectas las proteínas, de tal manera que cuando tú inyectas eso en el organismo, tu sistema inmunológico lo reconoce como extraño, genera una respuesta inmune y a la vez una memoria, de tal manera que cuando eres infectado por el virus real, tu sistema inmunológico ya lo reconoce y reacciona rápidamente. Ahora, hay una nueva tipo de vacuna, que es lo que ahora se está utilizando sobre todo para las 4 vacunas que están ganando la carrera de las vacunas para el COVID-19. Son vacunas que no consisten en lo que te he dicho, sino que consisten en que en vez de inyectarte la componente del virus, se te inyecta un DNA o un RNA, que lo que hace es entrar en alguna de tus células, en el músculo donde te inyectan, y entonces a partir de ese RNA se produce ese componente del virus. Se va a producir fuera de las células y también dentro de las células. Tu sistema inmunológico lo va a reconocer y va a generar una respuesta inmune. Esto es mucho más sencillo de producir. Es mucho más sencillo producir un DNA o un RNA que producir todo un virus en laboratorio. Y reduce mucho el tiempo de producción. Por eso, las vacunas que se están proyectando para final de este año o principio del año que viene son vacunas que se desarrollan en un año. Son con este tipo de tecnología. ¿De acuerdo? Porque si no, todo lo que es el desarrollo de la vacuna llevaría más tiempo, entre ¿no? 2 y 5 años. Y ahora, para traer un poquito de paz a los que nos estaban escuchando y viendo, ¿es solamente el señor Bill Gates el que hace vacunas? No. Mira, de hecho, donde realmente Bill Gates está poniendo la asociación, la fundación Gates, está metiendo dinero, es en una de ellas, que es Innovio, que está dando muy buenos resultados. Y bueno, se espera que a final de año ya tengan como 1 millón de vacunas. Pero no son los que están ganando la carrera. No es el que está ganando la carrera. De hecho, el que iba ganando la carrera es una empresa china que estaba produciendo, que habían empezado muy bien y estaban produciendo con un tema de DNA en lo que se llama un adenovirus, básicamente. No se asuste nadie, no es que te metan un virus. Básicamente se usa mucho, yo lo he utilizado mucho para infectar células en cultivo. Entonces lo que hace, va al DNA, produce un poquito del virus y genera respuesta inmune. ¿Qué les ha pasado? Que lo que han visto en la primera fase, los pacientes no generan anticuerpos neutralizantes, así que no neutralizan bien al virus y aparte tienen muchos efectos secundarios, con los cuales la vacuna china va mal. Nada. Y después hay 2 vacunas americanas, una que la está produciendo Moderna, que va muy bien con tecnología de ARN, estupenda, y está dando en fase 1, que es la fase inicial para ver si funciona y si tiene efectos secundarios fuertes. Es un pequeño grupo de individuos sanos. Ha dado resultados bastante buenos. Un par de ellos han desarrollado un poquito de fiebre, pero con la dosis alta. Están probando 3 dosis diferentes, con lo cual se van a meter a ello y se espera que Moderna, pues a final de año, esté produciendo, que termine la fase 3 ya con un grupo grande, que empiece en julio. Con lo cual esperaríamos que en septiembre, si ha dado resultados positivos, ya hubieran básicamente pasado las 3 fases fundamentales y podrían entonces empezar a producir la vacuna de forma masiva. ¿De acuerdo? Y ya es importante no solo generar la vacuna, sino la plataforma, porque necesitamos producir miles de millones de dosis. Y con lo cual, no solo es que tengas la compañía que desarrolle la vacuna, sino que también se una a una empresa o con fondos del Estado para que se pueda distribuir al resto del mundo, que se puedan producir. ¿De acuerdo? Se van a producir más de una. Y es muy interesante. Y esta Moderna va estupendamente bien. Porque si bien tengo entendido, muchos países están intentando producir su propia vacuna, ¿no? Sí, y es internacional. Por ejemplo, la de Bill Gates, la de Innovio, tiene colaboración con Corea del Sur, con Canadá, con diferentes países, ¿no? Es un esfuerzo internacional.
Te digo, en las que van primero, las 3 primeras, Bill Gates no suena, así que la gente con las teorías conspirativas pueden olvidarse de todo esto. No, o pueden dormir tranquilos, Sí, porque pues, si sí. piensan que es cierto, pues que Sí. no se preocupen, que por ahora No va ganando la de no Bill va ganando Gates, la de pero Bill Gates. y va a ser una de las que va a estar en el mercado y va a producir Ajá. como 1 billón de vacunas para el año que viene, ¿no? Y después está una, pues es la que está aprobando, aquí está la de Moderna, va muy bien, la de AstraZeneca, que fue la que empezó en Oxford, ¿de acuerdo? Que han empezado en Oxford y que esto básicamente ha recibido 300 millones, no, ¿cuánto ha recibido por parte del gobierno de Estados Unidos? Muchísimo dinero, y el gobierno de Estados Unidos está poniendo mucho dinero en esta vacuna, ¿de acuerdo? Y esta es una vacuna que se piensa que van a empezar con la fase 3 en nada, en cuestión de un mes. Empezaríamos en fase 3, con lo cual se espera que termine a lo mejor para agosto o septiembre, y a la vez que lo están produciendo, si ven que no tiene efectos secundarios, que funciona bien, porque es lo que tienen que todavía que demostrar, no todas las vacunas dan resultados positivos, es entonces lo que están haciendo a la vez que ven que tiene resultados positivos, es empezar a producirlo por millones, algo que una empresa sola no puede hacer, porque si de repente no funcionase sería invertir en algo que sería un desastre, pero como necesitamos que haya una vacuna rápido, el gobierno de Estados Unidos y el presidente Trump está poniendo dinero, muy bien hecho, por cierto, en este aspecto, en esta empresa. Yo creo que está haciendo una buena inversión, también en la de otra empresa más puramente americana, que es la de Moderna, que a mí creo que es una vacuna, creo que va a ser la mejor de las vacunas que se están produciendo. O sea, que a final de año... Vacuna. Casi seguro la de AstraZeneca, como dijo el presidente, yo creo que sí. Es posible que a final de año, principio de año, pero la de Inovio, a la vez, los chinos van a llegar antes, pero yo creo que no va a ser, los resultados no son positivos. De nuevo, las test de calidad en China no es lo mismo que en Estados Unidos. No es lo mismo que en Estados Unidos. En China incluso se ha utilizado una vez una vacuna que en Estados Unidos no hubiera pasado la regulación. Y tal cual lo que está pasando con la vacuna, en esta que va en número 1 en la carrera en China, no creo que tenga que, a lo mejor al principio, pero posiblemente tenga muchos efectos secundarios. ¿Tú te pondrías la vacuna del La señor? China no. ¿Te pondrías la de Bill Gates? Sí es. Vamos a ver, lo importante es que pasen todos los pasos. El problema es que estamos condensando en muy pocos meses algo que se tarda en 2 años. Y que aparezcan efectos secundarios puede que no te aparezcan en 15 días, sino que te aparezcan en 6 meses. Claro. Entonces, cuando ponemos todo tan juntito, nos podemos encontrar con un problema. Y de esto hay casos reportados de cuando una vacuna no ha pasado bien por todos los controles. Y a lo mejor esperar 3 meses no es suficiente para ver efectos secundarios de una vacuna. Ha pasado con una vacuna, en un caso, con una vacuna fue en el año 1976, en que se pensó que un joven soldado en New Jersey tenía la gripe española del 18. Ajá. ¿De acuerdo? Y entonces rápidamente se desarrolló, esto fue un caos, se desarrolló una vacuna rápidamente, se vacunaron a 45 millones de americanos, y resulta que, un efecto secundario es que producía una enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, por la que fallecieron 25 personas. Yeah. Es mínimo dentro de lo que son 45 millones, pero te hace ver que hay que tener cuidado a la hora de que todo pase, todos los pasos necesarios. No nos vayamos a vacunar con algo para protegernos del COVID-19 y lo que tengamos es una enfermedad o un problema autoinmune, o a veces pasa con vacunas, que en vez de ayudar lo que hacen es que perjudican. A lo mejor la mayor parte de la gente le da una inmunidad, pero un pequeño número de las personas tiene un problema más adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado, y todo eso tiene que estar muy bien regulado. No correr demasiado. Más vale esperar 1 o 2 meses, a febrero o marzo, que rápidamente ponernosla en noviembre, incluso con las elecciones americanas, la gente a vacunarse. No, olvídate. Cuidado, hay que tener cuidado, sí. Sí, hay que tener cuidado. Estamos viviendo en tiempos de mucha incertidumbre, y no cabe duda que el tema de la vacuna también genera esa incertidumbre. Los pro vacuna, pues ya queda poquito para llegar a tener una fiable. Sí, los antivacuna, pues esperemos que no sea algo obligatorio, porque es el gran no de los antivacunas. Ahí está el tema, está siendo debatido, porque esto es algo importante. Démonos cuenta, cuando a tu hijo tú no le vacunas, y está pasando con algunas enfermedades, tú puedes decir que a tu hijo no le vacunas. Está bien cuando la mayor parte de los niños se vacunan, porque tienen lo que se llama
Sí, la en la inmunidad inmunidad de grupo. de- Pero en cuanto tú dejas de vacunar y ya son un 20% o un 30% de los niños que no se vacunan, en Ajá. cuanto aparece la enfermedad que viene de otro país, resulta que empiezan a morir los niños. Claro. Entonces la gente dice, no, es que yo no vacuno a mi hijo y no le pasa nada. Pero vamos a dejarlo ahí, Daniel, porque el tema de las vacunas, sí, vacuna, no, es un tema que trae debate y mejor lo dejamos para otro programa, ¿no? Pero vamos a la pregunta de la semana que decía lo siguiente. ¿Las teorías conspirativas informan o desinforman? Y vamos a empezar con Pineda Rolando Rubén, que dice así. Dependiendo de qué teorías, si hablan de reptiles o extraterrestres, tienen poca credibilidad, pero si hablan de un nuevo orden mundial, hay abundante evidencia de que es una agenda que está en marcha. Lo que sí es seguro es que las fuentes de toda información deben ser revisadas y cuestionadas. Yo mismo he sido testigo, debido a mi trabajo con ciudadanos chinos, que la pandemia empezó mucho antes de lo que decían los medios de comunicación y que el gobierno chino y la OMS ha mentido descaradamente al mundo. ¿Mentiras o descuidos? Vamos a ver. ¿Mentiras o meteduras de pata? Se sabe, vamos a ver. Todo esto es lo que pasa. Por supuesto que el gobierno chino no ha sido transparente y tiene que dar explicaciones por ello. Pero, y después la OMS, por supuesto que tiene mucha financiación por parte de China. Y la OMS parece como si fueran las Naciones Unidas, ¿no? Como que quiere salvaguardar la paz y demás. Y la OMS se ha equivocado de cabo a rabo. O sea, muchísimo. El virus realmente empezó en diciembre. Pero lo más probable, Raquel, es que yo creo que el virus lleva dando vueltas, pero aunque las autoridades chinas no lo sabían. De ahí vienen las mutaciones acumuladas en el virus. De algún lado provienen, probablemente, o de una especie animal entre medias, que es posible y que todavía no se ha identificado, o porque el virus realmente llevaba ya saltando de pangolín o de murciélago a humanos y en un momento determinado uno de esos pases mutó, con lo cual posiblemente yo creo que el virus llevaba más tiempo. Ahora, todos estos son cosas que están en el aire y hay tantas cosas que yo puedo pensar que son y que después no son, Raquel, que si tuviera que creerme todo aquello que yo pienso que puede ser, yo terminaría loco y mi vida sería un total desastre. No, y yo también, y mi vida también sea un total desastre. ¿Cuántas veces nos has dicho, También, ¿no? yo creo que lo que ha pasado es que el vecino y tal y cual, no será que... Y después no tiene nada que ver. Que nada que ver, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta. Nora Yáñez Silva, que dice así. Creo que hay muchas voces que no tienen credibilidad y no tienen conocimiento. Tocan temas que no conocen y dan consejo a las masas. Es muy peligroso. El pueblo perece por falta de conocimiento. He estado viendo material histórico de las guerras y conociendo el carácter manipulación de los líderes que estuvieron en Europa y otras naciones. Uno no se imagina lo necios que los seres humanos pueden ser. Sí. Hitler estuvo preso, sin embargo, en su juicio sacó aplausos, pues tenía el poder de la palabra, bla bla, pero era un demente y así y todo lo adoró Alemania. He aprendido a tener cuidado de quién habla y qué habla. Wow. Respuesta a esto, ¿vale? Y me van a perdonar. Salió una noticia de autoridad que decía que más del 40% de los republicanos piensan que Bill Gates va a usar la vacuna del COVID-19 para implantar microchips para seguirnos a todos, ¿vale? 40%. Ahora, el tema es, les quiero hacer una pregunta, no hay que ser muy conspiranoides. Si ya te siguen, si quieren con el celular, ¿para qué quieren un microchip? Si sales de casa sin el celular, sin el teléfono celular o el móvil, como lo quieras llamar, y te vuelves loco. Si no hay nada más que seguir lo que tú haces con el celular para saber tus gustos, a quién conoces, con quién hablas. No les haces. ¿Para qué quieren un microchip si tienen tu celular? Así es. Ay, yo les recomiendo que vayan a nuestra serie de transhumanismo, Sí. que ahí le vamos a dar muchas respuestas a toda esta historia de los microchips y del anticristo, porque en definitiva un microchip no va a funcionar si no hay una mentalidad detrás que lo apoya, lo aporta. Así es que corran, vayan a Punto Encuentro TV Show y vean serie Transhumanismo, porque ahí les damos respuesta a esta y otra serie de teorías conspirativas. Pero bueno, independientemente de todo esto hay que tener cuidado con la información pues que recibimos y tenemos que ser muy selectivos y saber
seleccionar y consumir correctamente la información en este día. No todo lo que nos cuentan ni todo lo que aparece en las redes sociales es verdad. Sí, de hecho yo lo que recomendaría también es que cuando vean este tipo de información vayan a la fuente original. Si no es un medio de comunicación importante, no lo crean. Entonces la gente dirá, es que claro, es que los medios importantes están todos comprados por el nuevo orden mundial. Bueno, sí, todo. Bueno, lo más probable, más que eso, es que donde usted mira la noticia, que es en el diario de melacaboinventar.com, ¿de acuerdo? Son lugares donde gente sin ningún tipo de preparación, que están buscando la forma en que conseguir seguidores en redes sociales, lo que están haciendo es fabricar una historia, exagerarla, sacar las cosas de contexto y dárselo a usted para usted consuma este tipo de cosas. Sí, porque además esta teoría conspirativa de lo de Bill Gates surgió de un vídeo de YouTube, o lo de las vacunas, antivacunas y todo eso también, de vídeos de YouTube que no tienen un origen claro, ¿no? Ni pies ni cabeza. Sí. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Si quieres pensar en una teoría conspirativa, eres libre de pensarlo. Yo creo en algunas, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado que Yo en principio no, salvo que me lo demuestren. Claro, bueno, pero hay que tener mucho cuidado en cómo uno procesa esa teoría conspirativa y si esa información es la que está dominando tu vida. Hay que tener mucho cuidado porque no solamente te va a afectar a ti, sino que también puede afectar a toda una sociedad. Y en el caso de vacunas sí, vacunas no, Bill Gates sí, Bill Gates no, si este bulo o esta mentira se introduce dentro de la sociedad, hay mucha gente que por miedo no se pone una vacuna, que en definitiva es a día de hoy la única solución para poder erradicar y controlar esta pandemia. Así es que tengamos mucho cuidado y sobre todo atendamos bien a qué es lo que le estamos dando soberanía en estos días a nuestras vidas. Recordemos que Dios es soberano por encima de todo y que en él está el poder, en Él está el control de los tiempos. Y desgraciadamente estoy viendo muchos en las redes sociales que están dándole más soberanía y tienen más fe en lo que hará Bill Gates o Soros que en lo que ha hecho el Señor Jesucristo en la cruz. Así es que les animamos una vez más a que sean sensatos, sean prudentes. El COVID-19 se gana desde un punto de vista humano con medidas higiénicas, con medidas sanitarias, con distanciamiento, con medicinas, con tratamientos y desde un punto de vista sobrenatural, si el humano pues, no llega a alcanzar, la sangre de Cristo es suficiente porque la palabra dice que Él cargó con todas nuestras enfermedades en la cruz. Así es que aquí les dejamos, cuidado con lo que están pensando y nosotros no estamos hablando de ninguna teoría conspirativa. Esto es Punto de Encuentro TV Show y aquí lo que decimos es la verdad. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones.